Buenas tardes, el día de hoy les estaré hablando sobre dos procesos históricos que influyeron en la economía del país. Iniciaremos con el cardenismo. El cardenismo fue una época durante la cual México fue gobernada por el político Lázaro Cárdenas del Río, consolidada durante el periodo desde 1934 hasta 1940. Durante el cardenismo se implementaron diversas políticas orientadas hacia la justicia social y la redistribución de la riqueza. Algunas de las acciones más destacadas incluyeron la reforma agraria, que buscaba distribuir tierras entre los campesinos, y la nacionalización de la industria petrolera en 1938, que devolvió el control de los recursos petroleros a México. El cardenismo se inició en 1934 con el ascenso de Lázaro Cárdenas a la presidencia de México, de la mano del Partido Revolucionario. Este partido fue transformado por el propio Lázaro Cárdenas al Partido de la Revolución Mexicana en 1938, antecesor del actual Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El gobierno de Cárdenas estuvo marcado por los enfrentamientos políticos y el conflicto. Fue acusado tanto de comunista como de fascista, dependiendo de quiénes fueran sus detractores. Su final se produjo en el 1940, tras la elección presidencial de Manuel Ávila Camacho, lo que produjo un cambio hacia las políticas de derecha en el gobierno del país, a pesar de que Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de Defensa hasta 1945. Algunas de las acciones que pasó en este proceso histórico fue la reforma agraria, que buscaba la distribución de tierras entre campesinos y comunidades indígenas con el objetivo de superar la pobreza y mejorar el bienestar rural. Número 2. La nacionalización de la industria petrolera, devolución del control de los recursos petroleros a México, lo que permitió a la nación controlar su propio petróleo. Número 3. La educación socialista, el impulso a la educación pública y gratuita con el objetivo de empoderar a las mayorías históricamente marginadas. Número 4. Confederaciones campesinas, creando las confederaciones que representaban los intereses de los campesinos y comunidades de los indígenas. Ahora vamos con el segundo tema, que es el milagro mexicano. El milagro mexicano fue el resultado de un modelo económico conocido como el desarrollo estabilizador, aplicado en México entre 1954 y 1970. El modelo aspiraba a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado. Se llevó a cabo durante 3 presidencias, que fue Adolfo Ríos Cortines de 1952 a 1958, número 2 Adolfo López Mateos de 1958 a 1964 y el número 3 Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, que fue el fin de este periodo. Este modelo adoptó medidas bajo la premisa de que generar mayores riquezas resultaría más beneficioso para la población en general que el antinacionalismo estatal. Coincidió con el tránsito de una sociedad mayoritaria rural hacia una ciudad más moderna, urbana e industrializada. La filosofía económica del milagro mexicano consistió en la paridad cambiaria, la reducción de la inflación y el equilibrio en la balanza de pagos, la promoción industrial a través del proteccionismo sumada al control del gasto público. Lograron una estabilidad macroeconómica a un crecimiento económico continuado a expensas de la inversión en bienestar social. Así, los años del desarrollo estabilizador se caracterizaron por un crecimiento económico del 6.6% anual, por una inflación del 2.2%. Esto, en parte, debido a la promoción de la producción industrial moderna y de la inversión extranjera, la inversión en el campo para favorecer la comercialización de la producción agrícola y el crecimiento urbano con su consiguiente expansión del libre mercado. Para ello también fue fundamental la inversión de la infraestructura de comunidades en el sector energético. Se nacionalizó la industria de la electricidad y se creó una compañía estatal que adjudicó a sus trabajadores una parte de las ganancias. También se realizó un nuevo reparto de tierras agrícolas para hacer frente al descontento de muchos campesinos que reclamaban dichas tierras o estaban desconformes con esto.
El milagro mexicano involucró a amplios sectores de la sociedad en un proyecto de desarrollo nacional. El gobierno garantizó a banqueros y empresarios altas tasas de rentabilidad si se prometía invertir abundante en el país, y ofreció condiciones de prosperidad a las clases medias y muchos obreros campesinos, aunque persistieron las desigualdades campesinas. Por último, los objetivos del milagro mexicano: elevar el nivel de vida de la población, especialmente a los menos favorecidos, como los obreros, campesinos y clase media; aumentar sostenidamente el ingreso nacional y el PIB; diversificar la economía lo más rápido posible; industrializar el país, con particular énfasis en las industrias básicas como la petrolera, la eléctrica y la siderúrgica; alcanzar el desarrollo económico regional equilibrado. El milagro mexicano tuvo fin en 1970. Por último, les daré las conclusiones sobre estos dos temas. El cardenismo y el milagro mexicano representaron dos etapas decisivas en la reconstrucción del México moderno. El cardenismo, encabezado por Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, sentó las bases de un Estado fuertemente mediante la reforma agraria, la nacionalización del petróleo y el impulso a la injusticia social. El milagro mexicano retomó parte de ese legado y lo orientó hacia la industrialización y el crecimiento económico sostenido. En conjunto, ambos procesos muestran cómo las decisiones políticas y económicas pueden transformar a un país.